Bueno, la gente espera mejoras todo el tiempo, pero, o sea, en cierto momento hay que dar gracias por lo que uno tiene y tomar conciencia, porque el pez no sabe que está en agua. El pez es totalmente inconsciente del agua y entonces todas las cosas que uno tiene no forman parte de las cosas a las que uno le presta atención. Uno le presta atención a lo que no tiene, pero en cierto momento de la vida es bueno tomarse el tiempo de darse cuenta de las cosas que sí funcionan, a las que uno no le presta atención porque precisamente no le faltan. Y en eso hay, bueno, no es una casualidad que hay muchos países de América Latina, caso El Salvador, caso Nicaragua, caso Colombia, caso Venezuela, donde la gente se está yendo y este es un país donde la gente quiere ir, quiere entrar. Entonces es un reflejo de algo profundo. Ese es un sector muy cíclico, que si la economía crece, él amplifica el crecimiento. Y cuando la economía deja de crecer y la gente ya no necesita más construcción, ese sector se contrae y entonces contrae el crecimiento. Pero ese sector se dinamizó como consecuencia de el boom de exportaciones y de muchas inversiones para exportar, porque obviamente que la ampliación del canal era para ampliar la capacidad económica del canal, que es una actividad de exportación. La minería era construcción también, pero para hacer una mina, una actividad de exportación. Y claro, se desacelera el crecimiento de las exportaciones, porque algunas de ellas ya están llegando a los límites, dado lo que se está haciendo, pero esas tienen mucho espacio que dar, pero se están topando con obstáculos que son artificiales, o sea, son creados por el hombre, son creados por un consenso político que se expresa en una legislación, pero si el país se diera cuenta que está, digamos, limitando las posibilidades que tiene su motor de crecimiento, creo que podría hacer algo por dinamizar la economía en esas áreas. El país, como se ha desacelerado, han caído el ritmo de crecimiento de la recaudación fiscal y eso complica la dinámica fiscal y el país va a tener que entrar en un proceso de consolidación fiscal para reducir estos déficits que heredó este gobierno y por lo tanto el dinamismo no va a poder venir de fuentes fiscales ni parafiscales. El dinamismo tiene que venir de un jalón de exportaciones y de inversiones directa o indirectamente relacionadas con las exportaciones. Y esas son las cosas que el país debería estar obsesionado. ¿Cómo podemos ampliar nuestra oferta de servicios de exportación? ¿Cómo podemos ampliar las inversiones dirigidas directa o indirectamente a esa competitividad? A nivel de la ciudad de Panamá, obviamente es una ciudad de servicios. A nivel del país hay una enorme oportunidades en turismo, en agricultura, y agricultura siempre viene de la mano de algo de una industria y de otras posibilidades. Yo creo que, las oportunidades están ahí. Creo que, por ejemplo, en estos días se va a arrancar la publicidad de esto, el Stopover Panamá. Y bueno, ese es una idea, ese es un ejemplo de una idea, un mango bajito, de que estaba todo para hacerlo y ahora se puede hacer porque, y como esas ideas necesitamos muchas así. Bueno, o sea, fíjate lo interesante, o sea, tú decides montar aquí las sedes de empresas multinacionales, entonces se viene la Procter, se vienen 170 empresas, 30.000 empleos. Esas empresas a su vez tienen necesidades, eso aumenta la demanda de sus suplidores, de servicios. Ellos ¿qué están haciendo? Están ofreciendo servicios empresariales a empresas que están en el resto del continente. Entonces ellos necesitan estar en un sitio que esté bien conectado, tienen el hub de Copa, tienen que estar en un sitio seguro, esta es una ciudad segura, tienen que estar en un sitio donde haya buenos colegios, buenos hospitales, donde haya buenos restaurantes, buenos entretenimientos, buena actividad cultural. Entonces todas esas cosas se han venido desarrollando de la mano de esas cosas. Y lo mismo las actividades que fueron atraídas a Panamá Pacífico, las actividades que fueron atraídas a la Ciudad del Saber, y esas están limitadas por ciertos aspectos que realmente
no tiene mucho sentido. Protecciones que se le quisieron dar, no vaya a ser que algo malo pase en el país con estas actividades, pero ya el país las conoce, han sido un gran aporte al país. Yo creo que el país se debería relajar y abrirle a esas iniciativas que ya tienen veintitantos años, abrirle a esas iniciativas más espacio. Por ejemplo, hay una restricción que es que las empresas no pueden tener más de 10% de extranjeros. Esa es una restricción increíblemente distorsionante y innecesaria. Yo manejo en la Universidad de Harvard un centro que tiene 50 personas y de esas 50 personas, 10 son americanas. 10 son americanas, pero o sea, yo no creo que uno puede. En Hollywood, si hacen la pregunta cuántas de la gente que trabaja en Hollywood nació en California, pues no encontrará nadie, muy pocos. Creo que la posibilidad de que venga gente a Panamá, a soñar en Panamá, a producir con Panamá, a crear en Panamá, va a abrir muchas más oportunidades a los panameños. Si esas actividades no vienen, si esa gente no viene, va a haber mucho menos dinamismo en esas actividades y en las actividades conexas. Esa gente va a necesitar apartamentos, esa gente va a necesitar escuelas, esa gente va a necesitar restaurantes, médicos, y esas actividades van a requerir gente que trabaje en ellas. No, son complementos y nosotros eso lo demostramos en un estudio que hicimos, de que en las localidades y sectores donde más entran trabajadores extranjeros, más aumenta el empleo de panameños y más aumenta el salario de los panameños. O sea que no compiten. Yo digo que los trabajadores, el talento extranjero es un complemento y no un sustituto de los panameños. Sustitutos son cosas como el café y el té, que mientras más café tienes, menos té quieres. Los complementos son cosas como el café y el azúcar, que mientras más café tienes, más azúcar quieres. Entonces, bueno, si yo te traigo, si tú tenías café y ahora te traigo azúcar, te va a gustar más el café que tienes. O sea, estas cosas son ganar. Y bueno, hay que sencillamente comparar a Panamá con el resto de. Panamá quiere ser como Singapur. En Singapur hay 45% de personas que nacieron fuera del país. Han logrado atraer el talento y eso ha sido maravilloso para los que nacieron en Singapur. Yo creo que una política más agresiva de atracción de talento y oportunidades va a ser bueno para los panameños. Y se van a sentir súper orgullosos de ser panameños, porque hay toda esta gente que nació en otros lados y prefiere vivir en Panamá. Eso es una sensación de gran orgullo para uno saber que su país es tan cool, ¿no? que el resto quiere vivir aquí. O sea, los profesores extranjeros somos mayoría en Harvard. Y bueno, y sale del intento de hacer una buena universidad. Entonces, trate de hacer un buen país, tráigase todo el talento que pueda. Y de hecho, los países con éxito son países que compiten por el talento, no que obstaculizan el talento. Bueno, creo que parte del empeoramiento de los índices de endeudamiento del país es una sinceración de cuentas por pagar, pero también es el reconocimiento que el gobierno había una ley de responsabilidad fiscal que tenía unas metas de déficit y ahora la nueva ley de responsabilidad fiscal ha ampliado un poco esas metas y la pregunta que se hacen es que si esto va a estabilizar la relación deuda-PIB o si va a seguir creciendo. Yo creo que el país necesita una estrategia donde se consoliden las cuentas fiscales para. Esto no es un asunto de gran preocupación. El país acaba de emitir bonos con un spread de poco más de 1%, 100 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro americano. Y la verdad que en América Latina hay muy pocos que pueden hacer eso. En el grueso de los países el acceso al financiamiento es una cosa mucho más complicada. Pero este es un país,
O sea, está financieramente sólido, pero tiene que proteger eso, y yo creo que eso tiene el tiempo para un programa ordenado de consolidación fiscal reduzca los déficits. Pero por eso mismo, dado que hay esa restricción fiscal y la va a haber, es tan importante que haya otra fuente de dinamismo en la economía. La capacidad administrativa hay que crearla, porque este no es una cosa que Panamá cambió y que ahora Panamá tiene que corregir, es que el mundo cambió. O sea, Panamá está en una situación parecida a la que está Suiza. Y Suiza ha tenido que cambiar, y cambió no porque el público suizo quería que cambie, sino porque el mundo cambió y obligó a que Suiza tuviera que cambiar. Y ahora pues abrir una cuenta bancaria en Suiza es un asunto muy complicado, y el país tiene que saber de dónde es residente fiscal el beneficiario último de esto y compartir la información con ellos. Y hay, digamos, un set de exigencias que no existían antes. Entonces, bueno, Panamá está en el proceso de adoptar eso. Pero no creo que eso afecte al tipo de inversiones que está Panamá trayendo, porque al fin y al cabo Panamá es el principal, es el país que tiene el índice de inversión extranjera como porcentaje del PIB más alto de América Latina, y aquí están todas las empresas respetadas. O sea, no creo que ese sea un problema. Y de hecho me enteré de que hay una exportación de pimientos, una nueva exportación de pimientos en invernadero, y que la empresa se llama Panama Peppers. Me parece una genialidad eso, así que por lo menos para hacerle el marketing a ese nuevo producto sirvió este trauma. Es un tema de preocupación. Yo creo que en general la estrategia americana es crear más incertidumbre sobre el comercio, para que la gente en Estados Unidos dependa menos de suplidores externos y se generen más actividades domésticas. Pero parte del efecto que está teniendo es que las empresas americanas están prefiriendo salir de Estados Unidos para suplir a sus clientes internacionales desde otro lado. Entonces yo creo que para Estados Unidos esto no es una estrategia ganadora. Y creo que eventualmente la estrategia va a entrar en razón, pero va a cambiar. Pero por lo pronto creo que digamos, Trump no siente el fracaso de la estrategia, porque esa estrategia está ocurriendo en un contexto de una gran expansión fiscal en Estados Unidos y de unos niveles de déficit fiscal en Estados Unidos gigantescos, que un poco esconden los problemas que se están creando en el sector externo del país. Bueno, es una catástrofe humanitaria lo que está ocurriendo en Venezuela. Son más de 5.2 millones de personas que han salido del país. Es la contracción del Producto Interno Bruto más grande que se ha visto en América Latina nunca. Es 2 veces más grande que la caída del producto durante la Guerra Civil Española, y va a demorar más que la Guerra Civil Española en regresar a los niveles de ingreso anteriores. Es más grande que las caídas de producto que vio Alemania y Francia, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una cosa realmente devastadora. Creo que es obvio que la salida de la crisis pasa por la salida del régimen. Y bueno, hemos visto al presidente Guaidó, que tenía prohibición de salir del país y ser recibido como jefe de Estado por el presidente de Colombia, Iván Duque, por el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, por la Unión Europea, en Davos fue recibido, y ahí se entrevistó con Merkel, se entrevistó con el primer ministro de Holanda, de Grecia, con Tony Blair, con
John Kerry, de ahí se fue a Francia, fue recibido como jefe de Estado por Macron, de ahí fue a España, fue recibido por una gigantesca multitud en la Plaza del Sol, fue recibido por Trudeau en Canadá y el martes participó en la locución del presidente, donde recibió una ovación tanto de demócratas como republicanos, y ahora tiene el reto de regresar al país y yo creo que dinamizar la oposición interna. Creo que estamos en un buen momento, creo que hay energía para el cambio y bueno, creo que hay que hacer la tarea sabiendo que lo que tenemos enfrente es una dictadura criminal.